Hola, hola, soy Fabi Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy cumpliré con una promesa de realizar el tema de propiedades de las operaciones arbitrarias. Para esto he puesto un ejemplo. Se define numeral como un operador en el conjunto A que tiene como elementos A, B, C, D y te da una tabla de operaciones. Para ello vamos a hablar de las propiedades de clausura, conmutativa, elemento neutro, asociativa, del inverso también, poco a poco. Vamos con la primera propiedad. La propiedad de clausura. Vamos a recordar que la propiedad de clausura para la adición en el sistema de los números naturales dicta de esta forma. Dice, para todo A, B que pertenece a los números naturales, entonces el resultado de sumar estos dos términos siempre debe pertenecer a los números naturales. Es por ello que nos dicen, ¿no?, que la propiedad de clausura o cerradura para los naturales o la adición en los naturales dice de esta manera. La suma de dos números naturales siempre resulta otro número natural. ¿Ok? Recordaremos también la propiedad conmutativa para la adición. ¿Cómo sería para la adición? La suma el orden de los sumandos no altera la suma. El orden de los sumandos no altera la suma. Para dos elementos cualesquiera dentro de los naturales. Respecto al elemento neutro, recordemos que el elemento neutro dicta de esta forma. Dice, para todo elemento A que pertenece a los naturales, existe y es único un elemento 0 que pertenece a los naturales, pero ¿qué cumple esto? Que A sumado a 0 por derecha o sumado por izquierda debe resultar la misma cantidad. Es decir, el 0 no modifica el valor de A. Entonces, por ello le llamamos al 0 elemento neutro para la adición de los naturales. Ahora estarás preguntándote, ¿y esto qué tiene que ver con ello? Pues tiene que ver mucho. Debe cumplir las mismas condiciones para que cumpla la propiedad de clausura, conmutativa o elemento neutro. Solo que en vez de la adición, vamos a utilizar el operador numeral. ¿No es? Muy bien. Entonces, ahora volvamos al ejercicio. ¿Cuándo cumple la propiedad de clausura? Para todo par de elementos que pertenece en nuestro ejercicio al conjunto A. Entonces, el resultado de operar A numeral B debe pertenecer también al conjunto A. Y eso debo observar en la tabla de valores. Acá tenemos la tabla de la operación. A operado con A resulta B. A operado con B resulta D. A operado con C resulta A operado con D resulta C. Y así sucesivamente. Lo que tenemos que darnos cuenta es que todos los resultados que veamos acá deben de ser elementos del conjunto A. Si todos estos resultados son elementos del conjunto A, se dice entonces que el operador o la operación numeral cumple la propiedad de clausura o cerradura en el conjunto A. Vamos a poner un contraejemplo. ¿Qué sucedería si en vez de esta C yo le pongo otra variable? Voy a poner una variable M. ¿Cumplirá la propiedad de clausura o cerradura? Vamos a observar. A operado con A es B, A operado con B es D, sucesivamente así, en todos estos está cumpliendo, pero en algún momento yo voy a encontrar C, numeral C, resulta M, pero M no es elemento del conjunto A, ¿ven? Entonces visualmente yo me puedo dar cuenta cuándo cumple la clausura y cuándo no. Si acá M no está dentro del conjunto A, inmediatamente concluyo en decir que la operación numeral no tiene clausura o no cumple la propiedad de clausura o cerradura dentro del conjunto A. ¿Ok? Entonces visualmente se podría haber hecho eso. Bien, retomemos al valor original. Acá estaba C. Hablemos ahora de la propiedad conmutativa. ¿Qué dictaba la propiedad conmutativa? Que el orden de los sumandos no altera la suma dentro de la adición. Sin embargo, ahora vamos a hablar de nuestra operación numeral. Tendría que decir que A operado con B debe ser lo mismo que B operado con A. Es decir,
el orden, disculpen, esto debe ser minúscula, el orden de los elementos no debe modificar el resultado. Vamos a comprobar. A numeral B, busco A numeral B, acá está, es D, resulta D. B numeral A, B numeral A, resulta D. Genial. D es igual a D, entonces diría que sí, efectivamente, A numeral B igual a B numeral A, el orden de los términos no modificó el resultado, por lo tanto cumpliría la propiedad conmutativa. Muy bien, no te equivoques, no es suficiente comprobar con dos valores. Para que la operación cumpla con la propiedad conmutativa, debe cumplir con todos los pares de elementos que tenga el ejercicio o la operación. ¿Me explico? Si yo digo A numeral B, debe ser lo mismo que B numeral A. A numeral C debe ser lo mismo que C numeral A. Debo comprobar ello. A numeral D debe ser lo mismo que D numeral A. Y así sucesivamente. B numeral C, lo mismo que C con B. ¿No? B con D es lo mismo que D con B. Y así C con D es lo mismo que D con C, etcétera, etcétera. Deberíamos comprobar con todos los pares de elementos que existen en esta operación. Sin embargo, hay un método práctico para determinar visualmente si esta operación cumple con la propiedad conmutativa. ¿Y cómo es esto? El método consiste en que tú marques la diagonal principal. En este caso, la diagonal principal vamos a llamarle BDCA. ¿Ok? Y vamos a observar los valores equidistantes a esta diagonal. Mira, fíjate, acá arriba tenemos D y simétricamente abajo tenemos D. Hacia arriba tenemos A, simétricamente abajo tenemos A. Estamos hablando en base a esta diagonal. Acá tengo B, simétricamente es B. Acá es C, simétricamente es C. Esta diagonal, acá tengo B, simétricamente es B. Si acá tengo D, simétricamente al otro lado está D. Quiere decir, si toda la tabla esta es simétrica, inmediatamente así, visualmente, podrías decir que esta operación sí cumple la propiedad conmutativa. Pues que todos los valores, cualquier pareja que tú utilices al operar esto va a cumplir esa propiedad. Pero vamos a poner un caso, un contraejemplo. ¿Qué sucedería si en vez de esta C le voy a poner X? Te vas a percatar que A con B sí cumple con B con A. A con C cumple C con A, C con A. Y así va a cumplir muchos valores. Pero sin embargo, A con D, ¿cuánto cumpliría? X. Y luego buscas D con A, ¿qué vota? C. Repito, A operado con D es X, D operado con A es C. Muy bien, verás que ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los valores equidistantes o simétricos respecto a la diagonal son diferentes. Basta que un valor sea diferente, inmediatamente concluyes que esta operación numeral no cumple la propiedad conmutativa. ¿Ok? Muy bien. Regresemos entonces a su valor original. Esto era C, por ello sí cumplía con la propiedad conmutativa. Ya está. Habíamos mencionado ahora que el elemento neutro para la adición es el 0. Porque 0 sumado por derecha o sumado por izquierda no modifica el valor de A. Muy bien. Esta misma propiedad debe cumplir acá. Lo mismo. ¿En qué consiste? Que para todo A que pertenece ya no a los naturales, sino al conjunto A que estamos mencionando, existe un único elemento neutro que nosotros por convenio le llamamos E minúscula. ¿Ya? E minúscula. Que debe pertenecer también al conjunto A y debe cumplir ¿qué? ¿Qué debe cumplir? Que A operado ahora con el numeral y el elemento neutro por derecha y E operado por izquierda no modifica el resultado de A. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo quisiera saber ¿quién es el elemento neutro en esta tabla? Es muy simple cuando es visual. Vamos a plantearnos de esta manera. A operado con E debe de resultar A. ¿Está bien? Para determinar quién sería E. Entonces yo voy a buscar en la tabla. A operado numeral con quién resulta A. ¿Ven? El resultado es A. Busco acá quién es A. Ahí está. A operado con C resulta A. Entonces, aparentemente C sería mi elemento neutro. Pero no debe cumplir solo con A, debe cumplir con todos.
debe cumplir con B, con C y con D. Entonces busco otra vez. B, operado con quién resulta B. Mira, acá hay B y acá hay C, pero C también está coincidiendo. C, operado con quién resulta el mismo valor, es C. Y D, operado con quién resulta el mismo valor de D, es C. Entonces diríamos que el elemento neutro por derecha es C, pero debe cumplir también por izquierda. Como ya nos hemos percatado que C puede ser el elemento neutro, busco acá también que C operado con A no modifique a A, C operado con B no modifique a B, C operado con C no modifique, y así, ¿ven? Entonces, ¿quién sería el elemento neutro para nuestra operación esta? Sería C. Otra manera de entenderlo es simplemente buscas acá esta imagen, ABCD, buscas por columna donde está ABCD. Acá está, ABCD, ABCD. Muy bien, C sería el elemento neutro por derecha. Y ahora, para buscar por izquierda, haces lo mismo con la horizontal. ABCD, buscas la imagen ABCD. Y acá encuentras ABCD. Esa es otra manera más práctica de ver quién sería el elemento neutro. C es ABCD por este lado y ABCD por este lado. Genial. Entonces concluimos que el elemento neutro para esta operación sería C, ¿no? Se concluye en ello. Se concluye que el elemento neutro sería C. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, en algunos ejercicios no te dan necesariamente la tabla, sino te dan otra operación. Vamos a borrar esto. Y voy a ponerle un ejemplo. Esto es diríamos, el formato general para las propiedades, o para la propiedad del elemento neutro, o también llamado elemento identidad. Ahora, voy a poner un ejemplo extra, que ya no se refiere a esto. Esto para mí significa ejemplo, por si acaso. Entonces, voy a generar un operador. Operador triángulo. Resulta A más B menos 2. Muy bien. Y nos piden encontrar en este operador, o en esta operación, quién será el elemento neutro. Muy bien. Yo debo recordar que si va a haber elemento neutro, lo simbolizo por él. ¿Y qué debe cumplir? Que A, en este caso, operador triángulo, E debe resultar A. ¿Ok? Ya sea por derecha o ya sea por izquierda. Voy a comprobar por derecha. Entonces, esto es lo que debe cumplir el elemento neutro. Entonces, como tengo acá el operador, recuerda que ya hicimos antes operaciones, dos videos anteriores a este hicimos operaciones arbitrarias. Si yo tuviera acá 3 triángulo 5, ¿a qué es igual? Esto se reemplaza por 3, B sería 5 menos 2. Entonces 3 triángulo 5 resultaría 3 y 5 es 8, menos 2 sería 6. Muy bien, 3 triángulo 5 resultaría 6. Muy bien, ya eso sería en caso que tenga 3 y 5. Pero en este problema lo que queremos es encontrar quién sería el elemento neutro. Entonces, vamos a borrar este ejemplo o esta resolución y encontremos el elemento neutro. ¿Cómo es? Lo que hago es A, triángulo E, A va a seguir siendo A, pero B se va a convertir en el elemento neutro. Voy a poner A y en vez de B se convierte en el elemento neutro. Menos C, ¿ven? Es solamente reemplazar sus valores. Ahora, por teoría, A triángulo E, si E es elemento neutro, ¿qué debe resultar? Si E es elemento neutro, ¿qué debe resultar? Simplemente A. Y pongo acá A más E menos 2. Esta se va a restar al otro lado. A menos A se va a ir. Y este menos 2 va a pasar a este lado a sumar. Y voy a tener esto, que 2 es igual a E. Muy bien. El elemento neutro entonces de esta operación resulta 2. ¿Ok? Y así te pueden poner un sinfín de operaciones diferentes, operaciones arbitrarias, y solo vas a cumplir esta condición, ¿no? Muy bien, vuelvo a repetir entonces, si era A triángulo B, era la suma de ellos menos 2, para E, B yo lo he cambiado como el elemento neutro, reemplacé y solamente luego hice un despeje simple. Y ya tendría el elemento neutro para esta operación. ¿Ok? Ya está. Ese es elemento neutro. Muy bien.
Vamos a continuar con lo que es la propiedad asociativa. Estábamos en propiedad 3. Propiedad 4. La propiedad asociativa. ¿En qué consistía la propiedad asociativa para la adición en los naturales? Vamos a repasar lo mismo y luego hacer por analogía. Si yo tenía 3 valores numéricos, vamos a poner para que nos entendamos mejor. 2 más 3 y más 4. 2 más 3 más 4. Dice la propiedad asociativa que tú puedes agrupar de a 2, en este caso, como te dé la gana, el resultado final no debe cambiar, ¿no? Pondríamos 2 más 3 más 4. O si quieres, 2 con 4 primero, acá debe ser igual, 2 con 4 primero y ese resultado finalmente con 3. Y resulta lo mismo, ¿no? Vemos acá, 2 más 3 es 5, 5 más 4 es 9. Acá 2 más, primero, 3 más 4 es 7, más 2, 9. O acá, 2 más 4 es 6, más 3, 9. Entonces, no cambia el resultado final. Es por ello que se decía que la adición en los naturales cumplía la propiedad asociativa. Pues lo mismo debe de suceder en este ejercicio. Lo mismo, solo que en vez de adición, utilizamos la operación numeral. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos un ejemplo para ver si realmente es o no es asociativo. Voy a poner A operado con B, todo esto operado con D, debe ser igual. Si es que yo agrupo de la otra forma, debe de resultar lo mismo y así sucesivamente, ¿no? Me faltaría A operado con D, operado con B. Debe resultar lo mismo. Muy bien. Ya está. Vamos a ver si realmente cumple. Operaremos primero de parejas, primero estos dos. A ver. A numeral B, busco A numeral B, resulta D. Esto resulta D. Numeral D. Sigue siendo A, numeral. Ahora busco B numeral D. B numeral D, que resulta B. Muy bien, B. Lo otro todavía lo voy a dejar pendiente. D numeral D. D numeral D, que resulta A. Esto resultó A. A numeral B. Busco A numeral B, resulta D. Muy bien. ¿Resultaron siendo iguales? No resultaron siendo iguales. Por lo tanto, no cumple la propiedad asociativa. ¿Ve? No es que siempre va a cumplir todas las propiedades. Vemos que esta operación numeral cumplía ¿qué? Conmutatividad, tiene elemento neutro que es la C, tenía clausura o cerradura, pero sin embargo no cumple la propiedad asociativa. ¿Cuándo cumpliría la propiedad asociativa? Que esto resulte A y esto también resulte A, y al operar esto también resulte A. ¿Ok? Y así agarrar todos los tríos que se pueda. Eso es entonces la propiedad asociativa. Necesito borrar para hablar de la propiedad del elemento inverso. Sería la propiedad 5. La propiedad del elemento inverso. Generalmente, si es que hablo de un A, nosotros lo vamos a simbolizar con A a la menos 1. No es potencia, solamente es una simbología que nos hace entender que esto es el elemento inverso de A. ¿Ok? Este es el elemento inverso de A. Se llama elemento inverso de A. Muy bien. Entonces vamos a repasar otra vez en los naturales para la adición. Cada vez que te olvides un poco cómo es este esquema, recuerda la adición en los naturales y solo haz por analogía las propiedades. Pues debe cumplir lo mismo, porque estas leyes son universales en las matemáticas. Entonces diría esto, a ver, para la adición,
para todo A que pertenece, ya no en los naturales, disculpen, esto ya sería en el siguiente conjunto numérico más grande, en los enteros, va a existir y es único un valor menos A que pertenece a los enteros, que va a cumplir que al sumarlos, ya sea por izquierda o por derecha, resulta el elemento neutro de la adición. Estoy hablando ahora de la adición, ¿ve? De la adición. El elemento neutro de la adición es el 0. Para nosotros, el elemento neutro era la variable e. ¿Recuerda eso? Entonces solamente debo cambiar la estructura esta. Si hablo del elemento inverso para nuestra operación numeral, lo que va a cambiar es este símbolo, este símbolo, este símbolo, y ya no será operación adición, sino será el numeral, y ya no será 0. A ver, vamos. ¿Cómo sería? Para todo A que pertenece al conjunto A, debe existir un único a la menos 1, ¿sí? A la menos 1, que pertenece al conjunto A, tal que es A operado con el inverso. Nosotros el inverso lo simbolizamos como menos 1, pero mediante ahora la operación numeral. Esto lo simbolizamos con A a la menos 1, numeral, y que debe resultar el elemento neutro. Ya no 0, sino el elemento neutro para nuestra operación. En nuestro caso, ¿quién era el elemento neutro? Es C. Nosotros ya hemos determinado hace un momento quién era el elemento neutro en esta operación. Es C, ¿no? Entonces, para este ejercicio ya le podría cambiar inclusive, en vez de ponerle E, podría decirle C. Entonces, de esta manera voy a hallar los inversos de cada uno. A ver, ¿quién será el elemento inverso de A? Voy a poner A operado con su inverso debe ser C. ¿Quién es el inverso de A? Esto, ¿quién sería? Voy a buscar A operado con quién da C. A operado con quién de estos me está dando C. Busco. Acá está. Es D, ¿no? Entonces, esto tendría que ser D. A operado con D da C. Por lo tanto, concluyes, ¿no?, que el inverso de A resulta ser C. Y lo mismo podemos hallar para cada uno. B operado con su inverso debe darme C. Busco en la tabla. B operado con su inverso debe darme C. Miren. ¿Dónde está? B con A es D. B con B es D. B con C es B. Y B con D es B. No hay C. ¿A qué concluyes entonces? Que B no tiene inverso. Elemento inverso. Y así, sigamos. C operado con el inverso de él debe darme C. Busco C operado con quién me da C. Con él mismo, mira. C con C me da C. Muy bien, entonces este valor debería ser C, ¿no? Y voy a concluir que el inverso de C resulta el mismo. Y así, D operado con quién debe darme C. Busco en la tabla D operado con quién me da C. Acá tengo C, mira. Entonces, esto debería ser A. Y concluyo de que el inverso de D sería A. Muy bien. Ya sé lo que estás pensando. Es muy fácil. Si es que ves acá en la gráfica, es muy simple. El inverso de A es quién operado con A te va a dar C. Simplemente buscas. Acá está. Entonces D es el inverso de A. El inverso de B. ¿Quién operado con B, ¿no?, va a darme C? Ninguno. Entonces B no tiene inverso. Así de simple. C operado con quién te da C. Busca C. Es C. Entonces el inverso de C resulta C. Y así sucesivamente. D operado con quién resulta C. ¿Por qué digo C? Porque C es el inverso, el elemento neutro. Ya está. Visualmente podríamos determinar, según esta tabla, sí, podríamos determinar visualmente sin necesidad de escribir. Pero ahí está fundamentado. Muy bien. Esto resulta mucho más cómodo cuando te dan una tabla. Pero muchas veces te dan un ejemplo o un ejercicio sin tabla. Y te piden hallar el inverso de
t. Entonces vamos a guardar esta condición porque es del ejercicio que estamos realizando. Ahora voy a inventar otro problema donde me pidan encontrar el elemento inverso. ¿Ya? Vamos a crear otra vez un operador A triángulo B que resulte, digamos, A más B menos 2, ya está. O menos 3, vamos a poner. Menos 3. Y que me digan cuál es el inverso, por respuesta, hallar. Hallar. El inverso de 20. Si se cumple esta operación, hallar el inverso de 20. Muy bien. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, primero, ¿qué necesito para hallar el elemento inverso? Necesito conocer quién es este elemento neutro. Si no tengo elemento neutro, imposible de hallar el elemento inverso. Porque el elemento inverso, al resultado de operar los dos inversos, siempre debe darme el elemento neutro. Y yo requiero de ese resultado previo. Entonces, en este ejercicio que se tiene que hacer primero, es hallar el elemento neutro. El elemento neutro. Entonces, ¿cómo era el elemento neutro? A operado con el elemento neutro debe resultar lo mismo, no le debe modificar. Entonces eso es lo que voy a hacer. En este operador voy a encontrar A triángulo E debe ser igual. A sigue siendo A. B hemos visto que es E. Menos 3. A operado con E, por propiedad ya sé que debe resultar simplemente A. Igual a A más E menos 3. A con A se va a ir porque se va a restar. Y este menos 3 pasa a este lado a sumar. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Que el elemento neutro resultó 3. El elemento neutro para esta operación. Muy bien. Luego de ello tengo que encontrar el formato general del elemento inverso. Para nosotros el elemento inverso va a ser el menos 1, ¿no? A a la menos 1. Y para ello, ¿cómo era? En nuestro caso es triángulo, diríamos que A operado con su inverso, ¿qué debe resultar? El elemento neutro. Para nosotros el elemento neutro es 3. Entonces, voy a aplicar el operador. ¿Qué hace este operador? Suma las dos componentes y le quita 3. ¿Qué hace este operador? Suma las dos componentes y le quita 3. Al otro lado sigue siendo 3. Solo despejo. Por favor te pido que acá despejes conmigo para no utilizar más líneas de operación. Este menos 3 va a pasar a sumar al otro lado y se va a convertir en 6. Esta A se va a ir a restar al otro lado y voy a tener esto. Entonces, obtengo que la forma general del inverso de A. ¿Ven? El elemento inverso de A siempre se va a dar 6 menos A, sea cual fuera el valor de A. Cual fuera el valor de A. Entonces, me estaban pidiendo contestar el inverso de 20. Entonces, dale por respuesta cumpliendo el formato. El inverso de 20 será 20 a la menos 1 igual 6 menos A. Pero para nosotros, ¿A quién es? Es el 20. Entonces tendría que 20 a la menos 1, 6 menos 20 será menos 14. Entonces, menos 14 sería el inverso de 20 para este ejercicio. ¿Ven? Y así podemos hacer en función de cualquier otra operación arbitraria. De igual manera, solo se procede a hallar el elemento neutro, luego hallamos el elemento inverso y ya está. Espero realmente que haya sido de vuestra comprensión, haber aclarado vuestras dudas. Este tema lo tenía prometido y por eso estoy haciendo el video. No te olvides que antes de este tema hicimos ya 2 videos previos sobre operaciones arbitrarias. Entonces sería bueno que lo repases para que entiendas mejor el tema actual
De todas maneras, si es que hay alguna duda, no te olvides de escribirme a las redes sociales. Yo voy a estar leyendo oportunamente y te estaré contestando, aclarando vuestras dudas. Muy bien, eso sería todo por hoy. Bye bye, que Dios lo bendiga.